Hace unos días el hermano Francisco me mandó una enseñanza de 30 minutos. Solo hablaba de cómo nuestros antepasados, los israelitas, habían salido del desierto y habían entrado a Canaán. Y el Señor les había dado instrucciones específicas de acabar con ciertos pueblos y plantarse ellos. Pero esto no lo hicieron los israelitas, sino los habían hecho tributarios. Qué buena idea, ¿verdad? Y entonces no habían ocupado lugares estratégicos donde después tuvieron que hacer alianzas. ¿Se das cuenta? Qué buena idea, hacerlos tributarios que paguen un impuesto, no ocupar lugares estratégicos, no obedecer la voz de Dios específicamente, y después estos lugares estratégicos, como no los ocupaban, tuvieron que hacer alianzas. Entró el pecado. Y una cosa que decía el hermano que me impactó realmente, decía que el enemigo de la iglesia, por supuesto, es el diablo, pero que algo que quiere hacer el enemigo es romper la coinonía, la concordia, que la iglesia no esté junta. Y decía un ejemplo: si Moisés reviviera, digamos, sería de gran beneficio, pero eso no salvaría a la iglesia. No todos serían salvos. No todos escucharían la voz de Moisés. Si yo caigo, hermano, se va a levantar otro líder. Pero si hay división en la iglesia, entonces la obra de Dios no avanza. Ahora imagínense esto en la familia. Imagínense en la familia. Una familia desunida. Cuando esta división no solamente está en la iglesia, sino está en la familia. Qué terrible es esta situación. Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen Biblia. Aquí en Mateo 19:6. Te voy a pedir un favor, es muy importante. Me voy a basar mucho en mis notas. Así que, muy importante, no me pongas atención a mí. Pon atención a la palabra que se está hablando. No pongas atención a mí, pon atención a la palabra que se está hablando. Comenzamos. Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Quién dijo esto? Jesucristo, ¿verdad? Lo estamos viendo en Mateo. Aquí en Mateo 19:5, la pantalla, Jesús va a citar Génesis 2:24. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Les voy a decir que algo que todavía no entiendo, pero es un ordenamiento, algo que todavía es algo complejo. No es que me necesiten llevar al cuartito para que me disciplinen, es el matrimonio. El matrimonio es algo complejo que Dios ha ordenado. Si tú leyeras esta narrativa y esto que está citando el Señor Jesucristo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él está citando a Génesis. Está yendo, y si tú leyeras la narrativa, pareciera que es Adán el que está diciendo esto.
Algunas personas han pensado que fue Moisés bajo inspiración divina, pero más bien parecen las palabras del mismo Dios, pues Cristo es quien cita estas palabras aquí en Mateo 19:5. Esta declaración es de origen divino, pues Adán no tiene padre ni madre. Quiero hacer énfasis en esto. El Señor Jesucristo está citando algo que está siendo instituido antes de la caída. Qué importante es que pongamos atención en esto. Hay cosas que son instituidas antes de la caída. El trabajo, hermanos, es instituido antes de la caída. Ahora lo hacemos con dolor, pero fue instituido. La obediencia, la ley de Dios fue instituida antes de la caída. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de que el pecado entrara en el mundo. El matrimonio es una de esas cosas que fueron introducidas antes de la caída. Ahora, quiero que noten cómo trata el Señor Jesucristo, cómo trata el matrimonio al fundamento en el diseño antes de la caída. Primero que nada, el Señor Jesucristo dice, esto es una ordenanza de la creación. Primero que nada, esto es una ordenanza de la creación. Y no lo trata como una concesión mosaica. Génesis 2 va a preceder al pecado. Por tanto, el divorcio siempre es una desviación del ideal de Dios, incluso cuando se tolera. El apóstol Pablo dice esto de la iglesia y Cristo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y yo les decía lo complejo que es el matrimonio. A veces queremos usar cosas para comparar el matrimonio, pero les voy a decir algo, yo y mi mujer somos completamente distintos. Y sí es cierto, tenemos un vínculo perfecto, que es Jesucristo. Espero en el Señor que así sea. Y una de las cosas que me llama la atención es que en el átomo existen partículas negativas y positivas viviendo juntas. Y que es algo que realmente hasta el día de hoy los científicos no se explican por qué pueden vivir juntas. Y entonces han inventado nombres, y uno de estos nombres es el pegamento nuclear que los mantiene juntos. Yo voy a decir que lo que mantiene juntos al hombre y a la mujer que son de Cristo es esta gracia, la gracia del Señor Jesucristo. Porque somos seres distintos. Ahora, es muy importante que veas tu vida y que sepas cuál es el propósito por la cual estás junto. Y no me voy a adelantar a esto, pero que sepas por qué estás junto a esta persona. Ahora, Efesios 5, 31 al 32 señala que esta unión representa a Cristo y a la iglesia, subrayando su carácter sagrado. El matrimonio es una institución divina, no un experimento social. El esposo y la esposa forman un nuevo hogar bajo la autoridad de Dios. La autonomía individual da paso a una vida y propósitos compartidos en el Señor. Amén. Lo que tú hagas
va a afectar a tu esposo. Y lo que tu esposo haga te va a afectar a ti. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? Yo sé que algunos de ustedes van a lagrimar y van a decir, me hubiera gustado escuchar esto hace 20 años. Ahora estoy divorciada. Ahora, para allá vamos. Para el cristiano no existe el hubiera, existe un plan perfecto. Para el creyente, para el nacido de nuevo, para el que ha puesto sus ojos en Cristo, no existe el ¿qué tal si? No. Dios tiene un plan perfecto. Algunas personas están en unos matrimonios complicados en este momento. ¿Y no tendrían que esperar en Dios? Vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Este día estamos celebrando a Cristo. Y ustedes saben por qué estamos celebrando a Cristo. Por su providencia. Los hermanos han traído comida para compartir. Se ha comprado un pastel. Y seguimos celebrando a Cristo. Hemos terminado 2 años casi, ¿verdad? De confesión, de leer la confesión de fe bautista de 1689. Hermanos, el conocimiento que adquirimos en el Señor Jesucristo es vasto. Es vasto. Pero tenemos esta confesión y vamos a definir primero que nada qué es el matrimonio. Capítulo 25 de la confesión de 1689. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Amén. Si estás de acuerdo con algo, no tengas miedo de decir amén. No. Si no estás de acuerdo, no digas amén. Y los amén no son forzados, ¿ok? Yo he tenido que enseñar a la gente a que no diga amén. He ido a lugares donde no digan amén a todo. ¿Por qué dicen amén? Está incorrecto lo que están diciendo. Y por supuesto, siempre, no voy a ir ahí. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en seguro. Casarse en el Señor. Qué importante es esto. Una sola carne. Y este fue nuestro versículo original. La unión de una sola carne implica intimidad física. 1 Corintios 7, 3 al 5. Unidad emocional y espiritual. Malaquías 2:15. Un pacto para toda la vida. Una sola carne describe un cambio ontológico. Quiere decir, ahora la ontología es ese estudio del ser. Ahora eres una sola entidad. Y eso es lo que yo te decía, que no me puedo explicar. Ahora soy una sola entidad con esta persona. Una unidad literal, creada divinamente, no una metáfora nada más, no solamente una idea. Esta unidad es exclusiva. Cualquier intrusión viola el designio de Dios. Aquí en la pantalla. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4, palabra inspirada por Dios. ¿Este versículo es para los cristianos nada más? Es para todo ser humano. Para todo ser humano. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La palabra unido apunta a la acción divina. El matrimonio es obra de Dios.
no es simplemente un contrato humano. Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ay, hermano. ¿Qué regalo de Dios es una mujer prudente? No sé cómo ponerle precio a esto, pero no le puedo poner precio. Cuando he visto matrimonios como el del hermano Spurgeon, su esposa se la pasaba enferma, han escuchado, y cómo siguen siendo esta unidad de combate para la gloria de Dios. No sé si así te veas tú, pero ese es el propósito. Y si no te ves así, pídele a Dios que te ayude realmente. Yo creo que fue muy clara la enseñanza del capítulo 32, que esperamos que venga Cristo, que esperamos que en cualquier momento toque el Señor y entre y ya nos vamos. Y había una cosa en que decía el hermano y que nos dio risa, dice que nos vayamos, ¿no?, con Él. Realmente, sí, que nos vayamos con Él, que nos lleve. Eclesiastés describe esta cuerda, este hilo de 3 hilos, insinuando que Dios es la fortaleza en la pareja. Dado que Dios une a la pareja, también gobierna el matrimonio. Entrar en el matrimonio con reverencia, reconociendo la participación de Dios, buscar su guía y gracia para sostener la unión. Valorar el matrimonio como un acto de adoración que refleje el amor fiel de Cristo. Wow. El matrimonio refleja el amor fiel de Cristo. Debería. Jesús da un mandato claro. Ninguna autoridad humana puede disolver lo que Dios ha unido. Malaquías 2:16 dice: porque aborrezco el divorcio, dice el Señor. Yo sé que hay gente que, incluido a mí, que yo he dicho, pero el Señor se divorció de Israel, de Judá. ¿Pero para qué? Para volverlos a redimir. Digamos, y escúchenme esto, no me estoy confundiendo. Los creyentes formamos parte de esta nación. Somos este único cuerpo, la iglesia. Por ellos vino el Señor. Digamos, no hay 2 iglesias o 3 iglesias, es solo un solo cuerpo. Cuiden su matrimonio con perdón y humildad. Colosenses 3:13. Busquen consejo piadoso antes de que los conflictos se agraven. Proverbios 15:22. Resistan la cultura que trivializa el matrimonio. ¿Saben qué quiere decir la palabra trivializa? ¿Saben qué es esto? Es algo que le va a restar importancia. Ya no es tan importante. Vamos a ser modernos ahora. ¿Qué parece? ¿Qué les parece? Vamos a... matrimonios para... o esas gentes que se agarran de la mano, ¿no? Vamos a casarnos tú y yo solos aquí, enfrente de la luna, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. No seas más sabio que la palabra de Dios. No seas más actual que Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Es bíblico el matrimonio, o lo que le llaman el matrimonio de hecho, o el matrimonio que la gente
lo que acabo de decir, la unión libre? Definición y contexto del matrimonio de hecho o unión libre, como se dice coloquialmente. El matrimonio de hecho generalmente se refiere a una relación matrimonial reconocida por ciertas jurisdicciones legales sin una ceremonia formal ni licencia u otro proceso civil. Pongan atención en esto. Históricamente este concepto surgió en regiones donde el registro formal era inconveniente o imposible. No hay excusa, me voy a adelantar, pero no hay excusa porque tú no te cases delante de Dios, de los hombres y las autoridades. Me acuerdo cuando yo fui con mi pastor, digo, pastor, yo me quiero casar. ¿Sabe qué dijo mi pastor? Vete por la licencia. Así, a la municipalidad. Te vas a la municipalidad, sacas tu licencia y la traes. En Estados Unidos los pastores tienen autoridad para casar. Pero saqué mi licencia, me la autorizó el gobierno para poder casarme con esta mujer. Y me casé. En algunos sistemas jurídicos modernos, estas relaciones tienen un reconocimiento limitado, varían según la jurisdicción. Sin embargo, la práctica de las uniones informales, donde una pareja es considerada casada por el mero hecho de vivir juntos y presentarse públicamente como cónyuges, simplemente no es bíblico. Qué importante es esto. Si no estás casado hoy, cásate. Algo que se tiene que hacer es que el matrimonio tiene que honrar a Dios. El hombre tiene que honrar a la mujer casándose con él. No lo mando yo, hermano. No lo mando yo. Aquí en la pantalla, el mismo versículo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo. Génesis 2:24. Este versículo señala dos conceptos clave: el dejar a la mujer y unirse a ella formando así un nuevo hogar, y el vínculo de una sola carne que subraya una unión para toda la vida. El matrimonio se eleva aún más con las enseñanzas de Jesús. Estas directrices resaltan la naturaleza seria e institutiva divinamente del matrimonio, que va más allá de un simple acuerdo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el matrimonio solía ir acompañado de procesos formales. El matrimonio va más allá de un simple acuerdo, de un contrato transaccional. Para aquellos que son abogados, no es un contrato nada más. No firmaste un contrato donde tú vas a cooperar con esto y ella va a cooperar con esto. La unión implica un compromiso solemne presenciado por Dios y reconocido por la comunidad. Podemos ver ejemplos diferentes. Voy a tratar de ir lo más rápido. La verdad que el material es bastante, pero voy a ir lo más rápido que pueda. En Génesis 24 se le manda al siervo de Abraham a ir a buscar esposa para Isaac. Podemos ver que las dos partes están de acuerdo y es reconocido por la comunidad. En Juan 2 podemos ver que Jesús es invitado a una boda. Y podemos ver que el reconocimiento comunitario, está allí. Este siempre estuvo allí en la mente del pueblo judío. ¿Han ido ustedes a una boda judía? Es una algarabía. Hay gran alegría. El pueblo se alegra. Aunque la Biblia
no ordena explícitamente un tipo específico de ceremonia, ni la intervención del gobierno, demuestra consistentemente que el matrimonio es una relación pública basada en un pacto. Este aspecto del pacto distingue el matrimonio de la mera convivencia o la unión casual. En el antiguo Israel, los aspectos legales y comunitarios del matrimonio incluían contratos como la ketubá y costumbres relacionadas con la dote, lo que enfatizaba que tanto las familias como la comunidad en general daban testimonio del matrimonio. A mí me fascina la historia judía porque el Señor siempre los estaba protegiendo. Siempre que había una ordenanza, era por una razón. Lávense las manos. Había una razón. Después de, no sé en qué siglo, descubrieron que cuando tenían que lavar las manos para atender a los enfermos, el Señor lo había ordenado. Usen letrinas fuera del campamento. Digamos, en cuestión del matrimonio, el Señor había protegido siempre a la parte más débil. Digamos, se supone que Israel tenía que ser la luz para las naciones. Dios mismo les había hablado. La palabra de Dios vino al pueblo de Israel. Estas costumbres ayudaban a evitar las ambigüedades sobre el estado civil y la herencia, promoviendo la responsabilidad dentro de la familia y la sociedad. Dado que la Biblia no menciona explícitamente el matrimonio de unión libre, entonces no es algo bíblico, no es algo bíblico. Podemos extraer algunas verdades de esta parte. ¿Cuál es la intención por la que tú estás junto? El testimonio público, la responsabilidad y permanencia. El matrimonio bíblico implica una promesa sagrada según el designio de Dios, no un mero acuerdo de convivencia o conveniencia. Las estructuras del derecho habitual pueden reflejar principios bíblicos de fidelidad, pero la falta de un compromiso formalizado puede disipar los límites de la responsabilidad. Las Escrituras parecen enfatizar la claridad, el compromiso y el reconocimiento de la comunidad. Cuando el matrimonio que carezca de validez ante la autoridad se utiliza para eludir la responsabilidad, entra en conflicto con el consejo bíblico. Wow. No te casas para eludir la responsabilidad, entonces estás yendo en contra del consejo bíblico. Voy a decir algo, tal vez no estén de acuerdo ustedes. ¿Podría haber alguien bien intencionado? Lo estoy dejando muy en la frontera. Alguien bien intencionado que diga, no, es que estoy con esta persona. Puedes ser piedra de tropiezo para los demás. De hecho lo eres. Eres piedra de tropiezo porque hay directrices. Les acabo de decir por qué había que seguir estas normas. Las parejas deben asegurarse de que su compromiso sea reconocido y apoyado de una manera que demuestre respeto mutuo y obediencia a la autoridad legítima. Hermanos, eso lo vimos en la confesión, voy a ir rapidito. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Así que si no nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios, estamos yendo en contra de cualquiera que se opone a la autoridad, está yendo en contra de Dios. Ahora, yo sé que algunos se van a ir por la tangente. Hoy yo he vivido con esta persona tantos años, mi matrimonio ante la ley es reconocido, bla, bla, bla. Independientemente de cómo la ley civil
defina o reconozca el vínculo matrimonial, es esencial que las parejas honren los principios establecidos en la palabra de Dios, manteniendo la fidelidad, la claridad y un compromiso para toda la vida al convertirse en una sola carne. Dado que el Señor mismo une a la pareja, nadie tiene derecho a separarlos. Dado que Dios mismo une a la pareja, romper el vínculo es desafiar a Dios mismo. Hermanos, desafortunadamente desafiamos al Dios. Los cristianos hemos sido conquistados por el Señor. Pero como decía mi hermano Pablo, todavía no he llegado allá arriba. No he llegado allá arriba. Hermanos, y me esfuerzo por vivir una vida lo más santa que se pueda. Me esfuerzo por seguir los pasos de mi maestro. Pero a veces encuentro esta carne desafiando a Dios y le tengo que decir, oye, no hagas eso. No hagas eso, te vas a lastimar. La razón. El versículo llama a la pareja a honrar su pacto, confiar en la gracia sustentadora de Dios y mostrar al mundo el amor eterno de Cristo. Hermanos, mostramos al mundo el amor eterno de Cristo cuando vivimos en armonía con nuestra mujer, con nuestro esposo. Estamos predicando el Evangelio. Quiere decir que si no estás en armonía con tu esposa o con tu esposo, no estás predicando el Evangelio. De hecho, estás siendo piedra de tropiezo para todos los que están allá. Los estás arrastrando. Ya no son dos, sino una sola carne, una unidad. Que el hombre no se separe es el mandamiento imperativo, directo. Los seres humanos carecen de autoridad para deshacer lo que Dios ha hecho. Las Escrituras, respaldan esto, hermanos. Marcos 10:9 reitera el mismo mandato. 1 Corintios 7, del 10 al 11, hace eco en este mandato. Considera el matrimonio como un acto de Dios, no como un contrato de conveniencia. Cultiva la unidad, protege la unión emocional, espiritual y física, rechaza las actitudes indiferentes, busca la reconciliación, cultiva el perdón y el consejo bíblico, refleja el amor inquebrantable de Cristo. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La mano activa de Dios en el matrimonio. Dios mismo unió al esposo y a la esposa. El verbo que usa Jesús lo presenta como el principal protagonista, no como un observador distante. Este siempre fue el plan de Dios. Ahora vamos a ver este límite protector. Que el hombre no se separe es tanto una advertencia como un consuelo. Aquí en la pantalla, advertencia: cualquier intento de disolver un matrimonio es desafiar al Dios vivo. Consuelo: Dios vela por la unión, invitando a los cónyuges a confiar en su poder para perseverar. Vamos a poner atención en esta parte. Escuchen mi voz, como les había dicho. No me volteen a ver a mí. Consideren a su cónyuge como un regalo escogido por Dios. Él les unió en su historia. Valoren la permanencia que Dios diseñó, el compromiso
se basa no en sentimientos, sino en la unión divina. Cultiven la unidad mediante la oración, la adoración compartida y la comunicación abierta. Perdonen rápidamente, recordando que romper la unidad contradice la obra de Dios. Celebren que su matrimonio forma parte de un plan redentor más amplio, un testimonio vivo del amor del pacto de Cristo. El mensaje central de Mateo 19:6 es claro. Dios es el autor, el arquitecto, el sustentador de todo matrimonio verdadero, y su unión debe ser honrada y protegida para toda la vida. Qué importante es esto. Siempre hablamos del amor, ¿verdad? Corintios, vamos rápidamente al capítulo 13 de Corintios. Y hablamos de este amor sobrenatural. Ese es el vínculo que debería estar en el matrimonio. Este amor sobrenatural. Asegúrate que eso esté pasando en tu vida. Recuerden que el matrimonio es una creación divina, no humana. Romperlo ofende a quien lo creó. Consideren los votos como promesas irrompibles, no como acuerdos flexibles. Wow. Relean sus votos matrimoniales con regularidad. Recuerden lo que Dios les llamó a hacer. Es lo que estoy diciendo. Recuerden. Reafirmen sus compromisos en voz alta. Oren juntos diariamente. Por la mañana, antes de comer, antes de dormir, invitando al Señor a cada una de sus preocupaciones. Eclesiastés 4:12. Lean la escritura en pareja. Lean la escritura en pareja. Comenten una enseñanza cada uno. Fomenten el altar familiar. Colosenses 3:16. Adoren y sirvan juntos en la iglesia. Hermanos, entiendo, no todos han sido llamados a ser predicadores. Lo entiendo perfectamente. Pero el servir juntos quiere decir que estamos en el mismo sentir. Hay ministerios tan hermosos, hermanos. No sé cuánto tiempo pasas tú orando. Espero que más de 5 minutos. Pero hay ministerios tan hermosos como el orar por tu esposo, por tu esposa. Orar por aquellos que están aquí en la iglesia, en el liderazgo. De todas maneras, les agradezco sus oraciones, hermanos. Comunicando con gracia y verdad. Hablen para edificar, nunca para destruir. Eviten el sarcasmo y el desprecio. Escucha el doble de lo que hablas. Si los ánimos se caldean, toma un breve respiro y ora o oren juntos. Practica el perdón rápido. Nadie conoce mejor a alguien con el que está en matrimonio. Una de las cosas que decían, no sé quién era, hermanos, creo que era el hermano Spurgeon, estaba yo escuchando. Imagínate lo difícil del divorcio. Ahora hay una persona allá afuera que te conoce exactamente como tú eres. Completo. Nunca llegue a este punto. Y les voy a pedir un favor. Yo sé que es una iglesia pequeña, pero que nunca llegue al punto de que ya nos estamos divorciando. En las iglesias grandes se da mucho eso. ¿No te diste cuenta que se divorciaron fulanos? Iglesias que nadie se dio cuenta, nadie se da cuenta.
Hay personas que buscan las iglesias grandes por este motivo, para no dar cuentas a nadie. Si nosotros nos enteramos de que algo está pasando, hay un problema, hermanos, acudamos a la ayuda. Oye, y si no podemos nosotros, pidámosle a alguien que vaya a la ayuda. Hermanos, cuando alguien venga a ayudarte, escucha. No lo hacen de manera desinteresada, lo hacen para la gloria de Dios. Yo nunca he sabido de alguna persona que esté enferma y va con el doctor. Doctor, mira que estoy muy enfermo. Mira, tienes que hacer esto y eso. Y eso es lo que hacemos. Escuchamos la palabra de Dios y la desechamos. No guardes rencor. Elimina los resentimientos. ¿Cómo nos hace falta lo siguiente? Escuchen. Di las palabras, me equivoqué. Me equivoqué. Perdóname. Voy a tratar con todo mi corazón de no volverlo a hacer. ¿Cómo nos falta a nosotros cómo nos falta? Hermanos, un gracias. Oye, gracias. Gracias por lo... Gracias. ¿Cómo nos falta eso a nosotros? Estoy hablando del núcleo, hermanos. Estoy hablando de la unión familiar. Estoy hablando de lo que constituye un país, la familia. Algo instituido por Dios, no por nosotros. No es invención de ningún hombre. Reemplacen la amargura con actos de bondad deliberados. Gloria a Dios. Yo puedo ver a algunos de ustedes que hacen eso. Me alegra mucho. Reemplazan la amargura con actos de bondad deliberados. Como dicen ustedes, sean intencionales. Sean intencionales en el matrimonio. Proteger la intimidad física y emocional. Priorizar la intimidad. Considerarla como un servicio mutuo. No lo digo yo. 1 Corintios 7, del 3 al 5. Hebreos 13, 4. Dejen al lado todas estas pantallas, todos estos pasatiempos, todo este trabajo. Vuelvan a encontrarse con su pareja. Están con el celular. Las llamadas 9 de la noche, sí. ¿Tú crees que tu matrimonio va a ir bien? Comparte tus sentimientos y miedos con regularidad. Los secretos generan distancia. Establecer límites saludables. Proverbios 4:23, 1 Pedro 3:7. Eviten comidas, viajes o conversaciones a solas con personas que pueden poner en peligro su pureza. Les voy a decir una cosa, que ustedes no son Jesucristo. Ninguno de ustedes. No te pongas en peligro. No te pongas en peligro. Sean transparentes en el uso del teléfono y las redes sociales. No usen contraseñas ocultas. Limiten la influencia de familiares o amigos en las decisiones matrimoniales, especialmente de los inconversos. No tienes por qué preguntarle a un inconverso. Busquen consejo piadoso desde el principio. Proverbios 24:6, Gálatas 6:2. Inviten a una pareja madura a que los guíe y les ayude a ser responsable. Hermanos, esta es una iglesia joven. Tenemos poco tiempo de reformados. Empezamos como reformados, gloria a Dios.
escuchando las enseñanzas del hermano Spurgeon y leyéndolas como lo estoy haciendo ahorita. Hay tan buen material que habla de los matrimonios. Digamos, le pones ahí en el YouTube, el hermano Sugel Michel, le pones allí, digamos, en español, hermanos. Jonathan Edwards, digamos, hay tan buen material. Si tienes alguna duda, pregúntale a uno de estos hermanos ya viejos como, oye hermano, aquí, ¿qué puedo escuchar? Asistan a conferencias matrimoniales si se puede. La consejería cristiana profesional es una medida preventiva, no una admisión de fracaso. Vean las dificultades como una oportunidad para crecer, no como una derrota. Oren, planifiquen y superen las dificultades juntos, no por separado. Hermanos, celebren la fidelidad de Dios después de cada adversidad. No sé si tú te juntas con tu esposo o tu esposa a celebrar la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? Estoy comiendo con mi esposa, estoy celebrando que Dios es fiel. Hay una celebración. Estamos celebrando a Cristo. Unidos para toda la vida, porque la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Si su marido muere, queda libre de la ley del matrimonio. Romanos 7, 2 y 3. Por supuesto que Pablo usa esta ilustración. El matrimonio es para toda la vida. ¿Y qué es lo que lo disuelve? ¿Qué es lo que disuelve el matrimonio? No tú, la muerte. No tú. No es una decisión humana, es Dios. Por supuesto, no vamos a estar casados allá con el Señor, o en la nueva tierra no vamos a estar casados. Mandato apostólico. A los casados les doy este mandato, no yo, sino el Señor. La esposa no debe separarse de su marido y el marido no debe divorciarse de su esposa. Pablo transmite conscientemente la propia instrucción de Jesús. Si se produce una separación, la preferencia divina es la reconciliación, no el nuevo matrimonio. Es algo que Pablo nunca va a contradecir al Señor Jesucristo. Defender la dignidad del matrimonio nunca justifica permitir el abuso. Defender la dignidad del matrimonio nunca justifica permitir el abuso. La iglesia debe proteger a los vulnerables sin dejar de honrar la ética bíblica. La Escritura también reconoce el abandono por parte de un cónyuge no creyente. El matrimonio, lo vuelvo a repetir, refleja el Evangelio. Un matrimonio temporal y desechable daría una imagen distorsionada del amor de Cristo por su pueblo. La pareja predica el Evangelio viviendo la fidelidad al pacto. Vamos a entrar en esta partecita de la separación. Y es dolorosa esta parte. Yo no me imagino lo que es una separación. Yo no me lo imagino. Pero si un pleito con mi esposa me deja mal, si una discusión me deja mal, lo que es una separación no me lo imagino. Y realmente el dolor que esto causa, no me lo imagino. Y le pido al Dios de la gloria que ayude a estos hermanos, a estas hermanas que han sufrido esto. Esto no es fácil.
No es fácil. Si un pleito te deja mal, separarte de tu esposa o de tu esposo ha de ser la muerte. La muerte. Algunos fariseos vinieron a Jesucristo a ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo o causa? Esta era la pregunta que podemos ver en Mateo 19. Hemos estado en Mateo 19 todo este tiempo. ¿Es lícito que el hombre se divorcie, se separe de su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo? Había dos grandes casas, dos grupos rabínicos: la casa de Jaliel y la casa de Shammai. Los dos eran perversos. La respuesta de Jesucristo es esta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos eran abogados en la ley. Basta. Y le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Siempre el Señor, después de la caída, está tratando de protegerlo. Porque perdimos nuestra capacidad de hacer lo bueno. Hermanos, de hacer lo bueno de acuerdo a lo que dice Dios. La serpiente fue muy astuta. Vas a ser como Dios, conocerás el bien y el mal. Lo que no dijo la serpiente es que ya no vas a poder hacer el bien. ¿Y se acuerdan qué pasa cuando sacan a Adán y a Eva del Edén? El Señor pone allí estos querubines y una espada ardiente que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, para que no se fuera a hacer daño el hombre. El Señor siempre nos está tratando de proteger. En este momento, yo sé que para algunos de ustedes es como que el Señor te está indicando, te está tratando de proteger. Imagínate, solo te quiero que te imagines que esta parte de tu vida es una parte donde estás yendo en un río caudaloso, en una balsa, y la persona que te está dando instrucciones es el Señor Jesucristo y te está diciendo: con cuidado, escucha, haz lo que te digo. Pero claro, los hombres no nacidos de nuevo y las mujeres no nacidas de nuevo, es como que, ajá, ¿y qué? Porque no, este concepto del final de nuestros días no lo podemos ver. No podemos ver que estamos ante un Dios santo y que estamos ante una palabra santa y que vamos a estar parados delante de un juicio santo. ¿Qué habían hecho estos fariseos? Se habían agarrado de un versículo ahí en Deuteronomio 24:1, aquí en la pantalla. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esa fue una medida regulatoria para frenar el capricho masculino y proteger a las mujeres agraviadas. Jesús revela su carácter provisional por la dureza de vuestro corazón. Mateo 19:8.
La ética del reino no solo restaura los estándares mosaicos, sino que los supera al restaurar la intención original del Edén. El Evangelio todavía es mayor, restaura el plan original. Esto es lo que se enseña en la iglesia, hermanos. Esto es lo que se enseña en la iglesia. Si estás unido con tu esposa, estás unido para la gloria de Dios. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Papel de la iglesia. El papel de la iglesia. Y ya dices, ya todos dijeron, pues ya me salvé, porque esa es la chamba del pastor, ¿verdad? Porque es el pastor el que tiene que... No, iglesia. Todos nosotros deberíamos estar prestos para ayudar. Hermanos, tenemos tan buena enseñanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Tan buena enseñanza. Tenemos, digamos, realmente nos podemos jactar de que la palabra de Dios ha sido predicada. Pero lo que yo no veo es esa, digamos, debería ser esa similitud. La palabra de Dios ha sido predicada. Digamos, tenemos muy buena enseñanza y eso es lo que afecta mi vida y me comporto de esa manera. ¿Está sucediendo eso en tu vida? Y claro que sí, nos ponemos acá y yo lo he hecho. Pedimos misericordia. Amén. Pedimos al Señor que siga demostrando su gracia. Amén. El Señor ha demostrado su gracia, hermano. El Señor ha mostrado su misericordia. Estamos rebosando. Hermanos, ¿quién de ustedes ha hecho algo, realmente algo por Cristo que no haya sido dado por Cristo? Nadie. Y sí es cierto, algunos de nosotros somos aguerridos. Gloria a Dios por los aguerridos. Peleemos por el Evangelio, hermanos. Entonces, el papel de la iglesia es enseñar regularmente la santidad del matrimonio. ¿Cuándo enseñamos esto? ¿Sabes por qué estoy enseñando esto? Voy a ser muy sincero. Me hablaron de otra iglesia que querían que fuera a predicar. ¿Cuál es el tema? El matrimonio. Y dije, ¿y nosotros? Flacos. Matrimonio todo así torcido. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Ay, hermanos. Responder con prontitud ante situaciones de crisis, equilibrando la gracia con la verdad. Mantener un tono de esperanza. Ningún matrimonio está más allá del poder redentor de Dios. El matrimonio se instituye antes de la caída, lo que demuestra que no es una invención social, sino una ordenanza divina inseparable a la creación. Es un pacto divino, no un contrato social. La cláusula que nadie separe pasa del indicativo al imperativo. Jesús restringe la autoridad humana. Los magistrados civiles, el clero o los propios cónyuges no pueden, no deben anular lo que Dios ha unido. La ciencia del comportamiento confirma el bienestar humano. Escuchen, más allá de nuestra santidad, más allá de nuestra poderosa creencia en Jesucristo, este es un bien para el mundo.
Entiendo que no hay nada para nosotros más importante que la gloria de Jesucristo. Amén. Estoy completamente, estoy de acuerdo con esto. Pero se han hecho estudios. A largo plazo, nuestras tasas de los matrimonios que están juntos se reducen drásticamente en depresión, en pobreza, en delincuencia juvenil, en estos matrimonios sólidos. Los matrimonios sólidos como resultado dan esto. No hay menos pobreza, menos delincuencia, menos problemas, menos drogas. Lo que confirma que la Biblia es verdad. Amén. Que la ética bíblica se alinea con un bien social cuantificable. Ontología de una sola carne. Una sola carne es más que un eufemismo, una alusión para la unión física. Significa una vida compartida, biológica, emocional, legal y espiritual. Una sola carne. Voy a abordar unos temas ahorita un poquito delicados, pero el ADN de un nuevo niño, de una unión de un hombre y una mujer, tiene estos genomas del esposo y la esposa. Eso es único de este niño, un emblema viviente del poder de Dios de una sola carne. El ser físico de un niño es una mezcla inseparable de la carne de ambos padres, la pareja casada a través de su unión legítima y la posibilidad de tener descendencia forma una unidad indivisible. Cuando las sociedades redefinen o trivializan el matrimonio, separan lo que Dios unió, se viene todo abajo. Estaban ustedes orando en la mañana por las autoridades de este país. Si no cambia el curso de este país, de este estado, de este lugar, ustedes van a ver las consecuencias. Sus hijos van a ver las consecuencias. Andamos predicando fuera de Samaria, en Judea. Prediquen en su casa, hermanos. Vienen el domingo a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Esta palabra debe haber sido predicada en la casa. Esto no es... Venimos a celebrar a Cristo hoy, a escuchar palabra. Gloria a Dios, hermanos. Pero vas a ver la avalancha que se viene. Este país no está yendo bien. El mundo no está yendo bien. Estudios comparativos de culturas que abandonaron la monogamía muestran un declive entre la fertilidad y la virtud cívica. Hermanos, es de hombres y mujeres inteligentes quedarse con una sola pareja. Yo no lo digo yo, los estudios lo demuestran. Ahora, nunca dudes del poder de Dios. Testimonios modernos, contemporáneos, desde boletines misioneros hasta sanaciones documentadas médicamente, relatan matrimonios reconciliados tras la infidelidad o el abuso mediante la oración y la proclamación del Evangelio. Estos milagros modernos manifiestan el mismo poder divino que resucitó a Cristo, validando la vigencia de Mateo 19:6. Wow. Horizonte escatológico. La unión final de Cristo y la Iglesia culmina el propósito para el cual se instituyó el matrimonio terrenal. Escuchen, esta es la idea o esta es la imagen de ver
ese día glorioso del Señor Jesucristo y su esposa, las bodas del Cordero. Cláusula de excepción para el divorcio. La única excepción bíblica que Jesús menciona, pornea, inmoralidad sexual, aborda una ruptura del pacto tan grave que la unión de una sola carne ya ha sido violada. Incluso aquí Jesús nunca ordena el divorcio, lo permite. La reconciliación sigue siendo el bien supremo. Podemos ver esta parábola del profeta Oseas, cuando se le ordena que siga amando a esta mujer que se había desviado, que se había... Corroboración paulina. 1 Corintios 7 se hace eco de la restricción de Mateo. Los creyentes no deben divorciarse. Si un cónyuge no creyente se separa, el creyente no está obligado a divorciarse. Pablo nunca contradice a Jesús. Aplica el mismo principio de la creación a los matrimonios mixtos que resultan de la expansión del Evangelio. Escuchen, sucede, te casas y una de las partes se convierte, o Dios lo convierte, perdón, déjenme. Hay un abandono de hogar. No estamos obligados a divorciarnos. No estamos a divorciar. De hecho, hay gente que dice ser cristiana y sigue viviendo con su marido, y el marido no ve realmente un cambio en la cristiana. No ve realmente un cambio en el cristiano. Y he aquí el problema. Porque entonces, ¿dónde está el poder de Dios para restaurar? ¿Dónde está? Hay una corroboración arqueológica y cultural. Esto fue implementado en Israel históricamente y se puede demostrar con múltiples descubrimientos arqueológicos. Israel tendría que ver a Dios como el esposo fiel, lo que demuestra que la imagen del matrimonio como pacto impregnaba el pensamiento judío. Aplicación pastoral. Debe haber consejería bíblica antes de cualquier matrimonio. Hermanos, antes de cualquier matrimonio hay que acudir con el pastor y tomar consejería. Esto no se puede tomar a la ligera. ¿Cómo dicen ustedes? He escuchado un dicho que ustedes, digamos, hay dos decisiones súper importantes en la vida. La primera es realmente creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la segunda es, ¿con quién me voy a casar? ¿Por qué crees que la Biblia hace énfasis en que no te unas en yugo desigual? No te unas en yugo desigual. Y sé que el aspecto no solamente se usa en el matrimonio, se usa en otros aspectos también. No dejes que los filisteos acampen en tu casa. Las iglesias deben priorizar la mediación y el arrepentimiento sobre la separación legal automática. Las víctimas de adulterio o abandono pueden buscar el divorcio sin culpa, pero se les debe animar a perdonar. Pregunta: ¿qué pasa con el abuso? Las escrituras condenan la opresión. Salmo 11:5, Malaquías 2:16. La disciplina eclesiástica y la protección civil son obligatorias. La separación por seguridad es legítima y la iglesia tiene la autoridad para reconocer la violación del pacto por parte del abusador. Por supuesto, hermanos, si te están golpeando, si hay abuso, por supuesto.
Digamos, esto es necesario. La iglesia tiene la autoridad para reconocer la violación del pacto por parte del abusador. ¿Es adulterio volver a casarse? Jesús equipara el divorcio lícito seguido de un nuevo matrimonio con el adulterio. Mateo 19:9. Divorcio ilícito, es igual a adulterio. Divorcio ilícito. Y ahorita vamos a ir a esta parte. Donde el divorcio es permisible, el nuevo matrimonio también lo es. Estamos en la recta final. ¿Cuáles son las lecciones principales de Mateo 19? Yo sé que ya escuchamos esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Todos ustedes, la mayoría, sabe esto. Hermano, pero tiene que ser enseñado, tiene que ser repetido. Tiene que entrar en nuestro ser y conocer qué es lo que Dios está tratando de decirnos. ¿Cuáles son las lecciones, las 10 lecciones principales de Mateo 19? Comenzamos con la primera, la santidad del matrimonio. Jesús enfatiza la santidad del matrimonio recordándonos que es una unión divina hecha por un Dios santo que exige santidad a sus criaturas. 2. El desafío del divorcio. Jesús aborda el tema del divorcio resaltando su gravedad y el dolor que puede causar. Reconoce que Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón humano, pero aclara que no era el plan original de Dios. 3. El llamado a la fe sencilla. Cuando los discípulos intentan impedir que los niños se acerquen a Jesús, Él responde: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Mateo 19:14. Esto nos enseña el valor de la fe sencilla, confiada, humilde y de corazón abierto como la clave para entrar en el reino de Dios. El dilema del joven rico. Cuarto punto. El encuentro con el joven rico revela el desafío de priorizar las riquezas sobre el bien espiritual. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. Esta lección nos anima a examinar nuestros apegos y a priorizar los tesoros eternos sobre los terrenales. Hermanos, les voy a decir algo. Yo he tenido dinero malo, he tenido dinero bueno. Y le estaba yo diciendo a Rick ayer que estaba yo cenando con él, que comparo el dinero como una serpiente. La raíz de todos los males. ¿Cómo es el vino? Como una serpiente. Te muerde. Te muerde. Vamos a sopesar dónde ponemos nuestro corazón. Vamos a sopesar dónde están nuestros tesoros. Porque ahí donde está ese tesoro, ahí está tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. La dificultad de la riqueza y la salvación. Jesús hace una declaración impactante sobre la dificultad que tienen los ricos para entrar en el reino de los cielos, comparándola con un camello que pasa por el ojo de una aguja. Esta metáfora resalta las posibles distracciones y dependencias que la riqueza pueden crear, instándonos a confiar en la gracia de Dios en lugar de las posesiones materiales. Nos instan en confiar en la gracia de Dios en lugar de las posesiones materiales. Número 6. La posibilidad de la salvación. A pesar de los desafíos que presenta la riqueza, Jesús nos asegura: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
Este poderoso recordatorio enfatiza que la salvación es un don divino, alcanzable solo mediante el poder y la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano. Número 7, la promesa de recompensa. Y es algo que yo les estaba diciendo en la mañana, hermanos. La promesa de recompensa. Jesucristo les asegura a sus discípulos que quienes se sacrifiquen por Él recibirán abundantes recompensas. ¿Se sacrifican ustedes por Cristo? Vamos, escucha, esas no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesucristo. Esto nos debe animar a vivir con sacrificio, confiando en la generosa provisión de Dios. Los primeros y los últimos. El capítulo concluye con una profunda afirmación, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Mateo 19:30. Esta paradoja desafía las nociones mundanas de éxito y estatus, recordándonos que el reino de Dios se rige por los principios de humildad y servicio. La 9, hermanos, la importancia de seguir a Cristo. Cada uno de ustedes, voy a tratar de acortar esto, cada uno de ustedes debe ser un discípulo. Hermanos, enseñables. Jesús nos invita a una vida de discipulado, marcada por la obediencia y la devoción. Él prioriza nuestra relación con Cristo por encima de todo. Y el último punto, poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Finalmente, Mateo 19 demuestra la autoridad y la sabiduría de la enseñanza de Jesús. Sus palabras trascienden las normas culturales y los deseos personales, ofreciendo verdades eternas que nos guían hacia una vida alineada con la voluntad de Dios. Recordemos su poder transformador. ¿Cómo conciliar el divorcio con Mateo 19:6? Si lo que Dios ha unido es indisoluble. Mateo 19:6. El equilibrio bíblico entre verdad y compasión. El tema de divorcio y el vínculo indisoluble que Dios estableció en el matrimonio inevitablemente plantea interrogantes prácticos, emocionales y espirituales. La enseñanza bíblica sostiene dos realidades simultáneamente: la santidad y la permanencia del pacto matrimonial ante Dios, y la existencia del pecado, la dureza de corazón y las relaciones rotas que hacen del divorcio una realidad. Una busca afirmar el plan original de Dios al tiempo que extiende la gracia a quienes se ven afectados por el divorcio. Los manuscritos más antiguos y los escritos de la Iglesia muestran una afirmación inquebrantable del diseño de la creación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo se ofrece compasión, comprensión, restauración, como sanación para quienes han experimentado una ruptura matrimonial. Las prácticas comunes de divorcio hoy en día solo reflejan el pecado del mundo, reflejan la fragilidad humana más que una contradicción de la verdad divina. Eso es verdad, hermanos. Caemos porque somos débiles. Todos. Y los que no hemos caído es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No creas que tú eres mejor que el que no ha caído. No se te vaya a ocurrir pensar que, no, tengo tantos años casado que ya hasta se me olvidó. No. El énfasis bíblico generalmente permanece inalterable, que los creyentes honren la santidad del matrimonio y tras el quebrantamiento descubran la gracia redentora de Dios.
Amén. Esta es la última parte, hermanos. No hay casualidades para el cristiano. No hay casualidades para el creyente. Situaciones que se salen de control. Hubiera yo escuchado esta prédica hace 20 años, ¿verdad? Me hubieran dado consejería. No hubiera yo hecho esto. No hubiera hecho lo otro. Me hubiera esperado. Hay tantas cosas. Pero no hay casualidades. No hay casualidades. Si tienes un matrimonio ahorita, cuídalo, hermano. Cuídalo. Como la niña de tus ojos, cuídalo. Aunque Cristo es el vínculo perfecto, hay algunos de ustedes que han sufrido un divorcio. No me imagino el dolor de la muerte. Si te volviste a casar, honra a tu esposo. Si no te volviste a casar, Cristo es tu pareja. Hónralo como si tuvieras esa obligación con tu esposo, tu esposa, con todo lo que eso implica. Ama lo que él ama. El divorcio debe ser la última opción, aún después de la traición. Porque piensa cuántas veces tú has traicionado a Cristo. Incluso en circunstancias tan dolorosas, se anima a los creyentes a buscar primero consejo piadoso, seguridad y una posible restauración en lugar de optar por la disolución definitiva. ¿Te encuentras soltero? Como dice el hermano, toma ventaja de eso. ¿Te encuentras soltero? Toma ventaja de eso. No voy a ir al versículo. ¿Saben dónde está en Corintios? La gravedad del adulterio en la ley bíblica. ¿Cómo se castigaba el adulterio en la ley bíblica? ¿Se dan cuenta de que la ley mosaica, digamos, es tan severo esto? Dios le da tanta importancia al matrimonio que la infidelidad se castigaba con la muerte. ¿Por qué crees que experimentas ese dolor como si te estuvieras muriendo cuando hay una infidelidad? La muerte. La muerte. Si un hombre es sorprendido acostado con la mujer de otro, ambos morirán. El hombre que se acostó con ella y la mujer también. Deuteronomio 22. Fíjate, aquellos que se memorizan los versículos, Deuteronomio 22. Si encuentran a alguien acostado con la mujer de otro, los dos van a morir. No se te va a olvidar. Deuteronomio 22. Si bien las penas civiles y ceremoniales específicas del Antiguo Testamento en Israel no se aplican directamente en los contextos modernos, el principio fundamental permanece. Acostarse con alguien que no sea el cónyuge es una grave violación del pacto, trae muerte. Este versículo siempre me impacta. Siempre me impacta, me espanta. ¿Son los hombres responsables de sus actos? Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Jesucristo reiteró y profundizó la comprensión de la infidelidad, enfatizando que incluso los pensamientos lujuriosos son contrarios a la fidelidad que Dios exige. Mateo 5, 27 y 28. Hermanos, Jesucristo lo va a llevar todavía más. Si tú ves a una mujer o a un hombre y los deseas en tu corazón, estás cometiendo adulterio. Estás cometiendo adulterio. La infidelidad causa angustia. Es en el vínculo matrimonial, a menudo resultando en un profundo daño emocional, psicológico y espiritual. Pérdida de confianza, culpa, la sensación de traición puede afectar tanto a las personas directamente involucradas como a los hijos
que presencian la ruptura de la relación de sus padres. Nunca pensamos en ellos, ¿verdad? Siempre pensamos en nosotros. Nunca pensamos en que esta situación le va a afectar a esta persona. Le va a afectar. Ya lo dije, digamos, he dicho tantas cosas, pero hasta socialmente, hermanos. Te estás llevando entre las patas a aquellos más vulnerables. La Escritura aborda la necesidad de cuidar el corazón. Proverbios 4:23. Entendiendo que los pensamientos y deseos ocultos pueden carcomer la integridad de los votos matrimoniales si no se controlan. Hermanos, si tú sufriste un divorcio y estás casado hoy, honra a esa persona como tu primer matrimonio. Ya está. Dios perdona el pecado, Dios perdona el pecado. Ahora sé fiel. Ahora sé fiel. Resumen, Mateo 19:6 enseña que el matrimonio es creación de Dios, que une a dos personas en una sola carne. Dado que el Señor mismo une a la pareja, nadie tiene derecho a separarlos. El versículo exhorta a los esposos a honrar su pacto, confiar en la gracia sustentadora de Dios y mostrar al mundo el amor eterno de Cristo. Y esto debe evitar los divorcios y toda impureza, fornicación y adulterio. Escuchen con atención. Solo un hombre y una mujer unidos en legítimo matrimonio tienen derecho a acostarse en la misma cama. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mateo 19:6 fundamenta la convicción cristiana de que el matrimonio es un pacto divino, inquebrantable, que refleja la gloria de Dios. Debido a que las Escrituras son consistentes, históricamente confiables y cuentan con respaldo práctico, los creyentes aceptan la unidad matrimonial no como un fenómeno cultural, sino como un llamado sagrado ordenado por Dios. Hermanos, honremos nuestro matrimonio. Mostremos a Cristo en nuestro matrimonio. Hermanos, si estás soltero, soltera, honra a Cristo como si fuera tu esposo. Digamos, muestra a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.